Muy buenos días, es un placer poder estar juntos en esta mañana, vivos y gozando de esa gracia, de esa bendición que es la salud. Le enviamos un saludo y si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal, le sugerimos que lo haga para que pueda tener acceso a todo lo que hoy estamos generando y lo que vamos a generar. Hoy sin duda hablaremos de un tema relevante, de un tema importante. Una buena manera de compartir el Evangelio es compartiendo esta transmisión con alguna persona que usted crea que pueda hacer esta transmisión de bendición. Hoy hablaremos de un tema al cual el Señor me indicó que le pusiera la invasión de la oscuridad. Y quiero introducir este tema de una manera realista, tomando eventos, situaciones que están aconteciendo hoy en el mundo. Europa decidió tiempo atrás abrir sus fronteras. De la misma manera como la iglesia, como usted y yo, muchas veces abrimos puertas al diablo. Y con esta apertura de fronteras que deliberadamente, producto de una ideología progresista, Europa y países nórdicos abrieron sus fronteras, abrieron las puertas, millones de inmigrantes entraron de un país, de países del tercer mundo a países del primer mundo. Estos millones de inmigrantes que ingresaron, tenían creencias distintas, religiones distintas, mentalidades distintas, pero sobre todo estos millones de inmigrantes, obviamente no hablo de todos, venían con traumas y con heridas infectadas. Todos estos millones de inmigrantes que ingresaron a países del primer mundo como Noruega, como Dinamarca, como Francia, como Alemania, crecieron y se multiplicaron y llenaron, ahora amenazan con ser mayorías. Y es decir, en estas sociedades primermundistas hubo malas mezclas, también llamadas sincretismos. ¿Qué es un sincretismo? Como lo dije, es una mala mezcla, es intentar mezclar dos elementos que no se pueden mezclar, como el agua y el aceite. Hoy en día hay un caos en esas naciones. La gente que dejaron entrar hoy se ha convertido en un problema que los está destruyendo desde adentro. Protestas, robos, asesinatos, crímenes de odio, todo eso está aconteciendo hoy en día. Todo lo que la iglesia deje entrar, crecerá, se multiplicará, se fortalecerá y acabará dominándonos. Escuche, desde adentro. Querido, con mucha tristeza digo esto, yo no veo por ningún lado naves alienígenas atacando a la Tierra con la misión de destruir a la humanidad. No veo eso. Yo veo a la humanidad autodestruyéndose. Veo a los mexicanos autodestruyéndose. Veo a la gente de las diferentes naciones a través de múltiples estrategias autodestruyéndose. En Génesis capítulo 1, verso 2, antes de que Dios interviniera en la tierra, dice la escritura que la tierra estaba desordenada, estaba vacía y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Es decir, hoy las condiciones que imperaban antes de que Dios interviniera en el principio son muy, pero muy parecidas a las condiciones que imperan hoy en el mundo actual. En Génesis capítulo 1 del verso 3 dice
Entonces dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena, y luego separó la luz de la oscuridad, y Dios llamó a la luz, le llamó día, y a la oscuridad le llamó noche. Curioso, Dios llamó a la oscuridad, Dios le llamó noche. Aquí vemos cómo Dios llama de manera diferente a muchas cosas, a cómo las llamamos las personas, los humanos. Dios le llamó o le llamó Pablo a alguien que su gente le llamaba Saulo. Dios llama a despertar a lo que el hombre llama resucitar. Dios llama posible o le dice posible a lo que los hombres llaman o conceptualizan como imposible. La manera de Dios, el lenguaje de Dios muchas veces difiere del lenguaje humano. Es decir, la manera en cómo nosotros conceptualizamos las cosas natural o terrenalmente muchas veces difiere en gran manera, por no decir totalmente, a la manera en cómo Dios las conceptualiza y las llama desde su trono, desde su perspectiva. Esto es un grave problema, porque si nosotros tenemos otra cultura, otros conceptos, no nos vamos a entender y será prácticamente imposible que la tierra y el cielo lleguen a un acuerdo. El concepto que el Islam tiene de la mujer difiere en gran manera del concepto que el cristianismo tiene de la mujer. Lograr un acuerdo en torno a este tema de la mujer sería prácticamente imposible de acuerdo a los conceptos, a las creencias que determinan cada una de estas dos religiones. Y aquí voy a mencionar una manera en cómo Dios le llama de una manera muy diferente a algo de cómo le llamamos nosotros, terrenal y eclesiásticamente. Isaías 29:13, en la Nueva Traducción Viviente dice, así que el Señor dice, no lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Este pueblo, usted y yo, dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no son más que reglas humanas aprendidas de memoria. Es decir, lo que usted y yo nos enseñaron que es la adoración, que es cantar canciones de adoración, muy tranquilas, donde se baja el tono, el ritmo, no es lo mismo en cómo Dios lo conceptualiza. Dios dice que lo que para usted y para mí es en adoración, Dios lo juzga o lo cataloga como reglas humanas, rituales, protocolos humanos que usted y yo nos hemos aprendido de memoria y que repetimos domingo a domingo. El mismo versículo, pero en otra traducción, en la traducción Palabra de Dios para Todos, dice, el Señor dice, este pueblo viene a mí con palabras y me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden consiste en normas humanas repetidas una y otra vez. Creo que no hay manera. El culto, o a lo que usted y yo le llamamos culto, Dios le dice son normas, reglas humanas, rituales que ustedes repiten semana tras semana, pero lo que son internamente simplemente es algo de dientes para afuera, de bocas afuera, pero el interior no coincide con lo que ustedes dicen o con lo que ustedes cantan. ¿Duro? Sí, sí es duro, pero así es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo claramente, yo soy la luz. Y podemos decir que Él es la luz, la verdadera luz, porque la Biblia dice, la luz verdadera, Juan capítulo 1, venía a este mundo. Es decir, la verdadera luz no es la luz que proviene del sol. La luz verdadera es una persona. Jesús es la luz verdadera. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces podemos decir, Roberto, cuando en Génesis 1:2 Dios dijo que haya luz, ¿qué estaba queriendo decir?
que haya Cristo, ¿no? Exactamente. En realidad estaba diciendo que haya Cristo, porque sin Cristo la tierra en Génesis 1:2 estaba exactamente como hoy, desordenada, vacía. Cuando hay un vacío es vanidad, todo es vano, ¿sí? Hoy para Dios la adoración, la alabanza es vana, porque hacemos unas normas, unos cantos aprendidos de memoria, pero muchas veces el corazón está lejos del Señor. La noche, Dios le llamó día a la luz y le llamó noche a la oscuridad. Si el día es la luz, luz es igual a día, y Jesús dijo, yo soy la luz, entonces la noche son esos espacios de tiempo en tu vida y en la mía donde Cristo está ausente. Parece difícil porque hay una escritura donde Dios dijo, jamás te dejaré, jamás te desampararé. Sin embargo, hubo un momento donde Cristo estaba ausente del equipo apostólico. Hubo un momento donde el equipo apostólico usó todas las reglas, las normas aprendidas de memoria, le vamos a llamar toda su religiosidad, su religión, la usó, todas sus fórmulas, que le enseñaron, las trató de usar para hacerle frente a un problema, a una tormenta, y no logró resolver el problema. Y dice la palabra que eso sucedió en la cuarta vigilia de la noche, que es en la etapa entre 3 y 6 de la mañana, es el momento más oscuro, es el momento donde Cristo no está ausente. Entonces, entre más ausente esté Cristo en la tierra, sin duda caerá la noche, vendrá la oscuridad y las tinieblas cubrirán la tierra, como dice el libro de Isaías, capítulo 60, verso 2. Y dice Mateo 14:25, mas a la cuarta vigilia de la noche, es decir, el momento más oscuro, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Es decir, Dios honra su palabra, Él nunca nos dejará, nunca nos desamparará, pero es durante la noche, cuando Dios nos deja, es cuando se nos revela que no somos nadie sin Él, que separados de Él, no es. Sin embargo, una cosa es que tú y yo nos sepamos de memoria un versículo, y otra cosa es que creamos ese versículo en el corazón. Si realmente creyéramos que separados de Él nada podemos hacer, no hubiera una sola acción que desempeñáramos día a día que no consultáramos o nos aseguráramos que está dentro de su voluntad. La cuarta vigilia, la noche, el momento más oscuro, es cuando la iglesia, cuando usted y yo somos vulnerables. Y cuando alguien es vulnerable, nuestro adversario, el diablo, lo percibe. Recordemos que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, y ese león, la palabra diablo, también viene de una etimología que es la palabra diablo, y la palabra diablo significa alguien que está aventando una piedrita y la piedra rebota en una pared, pero hay un momento donde la pared es vulnerable, donde se abre un espacio, una abertura, valga la redundancia, y por ese espacio, por esa pequeña abertura, por esa fisura, esa piedra que tal vez por años el diablo había estado aventando, logra entrar, logra penetrar. Es durante la noche, es durante la cuarta vigilia, cuando la iglesia somos vulnerables, y es cuando nuestro adversario intentará robar, matar y destruir. Pero para poder robar, matar y destruir, nuestro adversario, el diablo, necesita entrar. Las bacterias, los virus o cualquier tipo de veneno nocivo para la salud necesitan entrar al cuerpo humano para robar la salud, para desestabilizar, para destruir, para enfermar. ¿No es cierto? Y normalmente estos virus, estas bacterias, estos venenos
logran introducirse al organismo encubiertamente, en un alimento mal lavado, que no tiene la higiene correcta, y muchas veces así nos intoxicamos. La palabra intoxicarte es adentro, tóxico, una toxina, un veneno logra entrar a nuestro cuerpo. Recordemos que es durante la noche, cuando no hay luz, cuando Cristo está ausente, cuando la iglesia, usted y yo somos vulnerables. Cuando somos vulnerables, toda estrategia, todo estratagema del diablo logra penetrar, logra introducirse a la iglesia, a un matrimonio, a una familia, o a tu corazón o a mi corazón. El diablo necesita entrar al cuerpo de Cristo para poder destruirlo. En el huerto del Edén hay oro, pero muchas veces nuestro entendimiento entenebrecido impide que no veamos la riqueza que hay en las Santas Escrituras. La serpiente llevó a cabo 4 acciones letales en el huerto del Edén, engañando a Adán y a Eva. Primero, la serpiente entró al huerto. 2, la serpiente mordió a Eva, Adán y a Eva. 3, la serpiente al morder inyectó el veneno, y al inyectar el veneno, escuche, la naturaleza de la serpiente se impartió sobre Adán y Eva, que representaban a la humanidad. Es decir, el diablo entró, mordió, inyectó, y al inyectarse él, se impartió. Lo que el diablo hace en tu vida y en la mía, en nuestras familias, es sembrarse en alguien. Porque la palabra sembrar significa la acción para poner algo en la tierra para que crezca. Todo lo que hoy es grande, algún día fue sembrado, y cuando algo es sembrado en forma pequeña, en forma de semilla. Pero dentro de la semilla, cuando la semilla caiga a la tierra, muera y germine, esa semilla sin duda se va a multiplicar. Cuando Dios expulsó o sacó a Adán y a Eva del huerto de Edén, una nueva raza, escuche, una nueva raza de seres humanos comenzó a multiplicarse y a llenar la tierra. No era no era el género original que Dios había creado. Era un género que la serpiente mordió. Al morderla inyectó el veneno, su vida, su naturaleza, se impartió en esa nueva naturaleza, y todo lo que se multiplicó y llenó la tierra fue una raza diferente a la raza que originalmente Dios creó. Todo hijo tiene los genes de su padre. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los religiosos: vuestro padre no es Abraham, vuestro padre es el diablo. Todo hijo tiene los genes de su padre. En Génesis capítulo 6, del verso 1 al 5, y luego el verso 1, luego del verso 5 al 7, en la Nueva Traducción Viviente dice: los seres humanos, luego de que fueron expulsados, los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, y dice: se le partió el corazón. Es decir, esta multiplicación de esta nueva raza que se corrompió porque la serpiente se impartió, se sembró, se inyectó dentro de ellos. Ellos eran el virus, ellos representaban el mal, porque entre más esta nueva raza de seres humanos se multiplicaba, dice que la maldad, la violencia y la corrupción, Génesis 5,
crecía. Entonces, ¿dónde estaba la maldad? ¿Dónde estaba la violencia? En el hombre. ¿Dónde estaba la corrupción? En el hombre. Y en el mismo lugar donde hace miles de años estaba, es el mismo lugar donde hoy, miles de años, está. Por eso las escrituras son perfectas. Dice, todos los homicidios, todas las fornicaciones, los adulterios, todo lo malo proviene del interior del corazón. Entre menos luz o entre más, recordamos que Jesús es la luz, ¿no? Sí. Entre menos Cristo, menos visión. Entre menor visión de Cristo, mayor distorsión de Cristo. Entre mayor distorsión de Cristo, mayor será el grado de la apostasía que vivirá y que experimentará la iglesia en estos tiempos. Voy a hacer una recapitulación. Yo quedé estupefacto, quedé pasmado al ver estos crímenes de odio que se están dando en países como Dinamarca, como Noruega, países primermundistas, educados, evolucionados, que dejaron entrar al mal. ¿Cómo entró el mal? En esos millones de inmigrantes que venían enfermos, porque esos inmigrantes, valga la redundancia, se movieron de su nación, porque en su nación había guerras, había destrucción, había hambre, había asesinato, y una gente que experimenta todo eso viene enferma. Y alguien que viene enferma puede ser el paciente cero para una epidemia que tiene el potencial para convertirse en una pandemia. Hoy, en los Estados Unidos de Norteamérica, un enfermo mental acribilló a 2 judíos. Hoy, la simpatía por Palestina, gente terrorista, que su razón de ser, su razón de vivir es destruir a Israel, cuando Israel, le guste a usted o a mí o no, es el pueblo que Dios escogió, punto. Hay un odio generalizado por Israel y hay una simpatía ilógica por el mal, por las ideologías de izquierda progresistas que promueven una serie de conceptos y de ideologías que agreden y ofenden a Dios. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Que haya luz en la tierra. Pero ya aprendimos en esta mañana que Cristo dijo, yo soy la luz. Cuando Dios dijo que haya luz, la intención de Dios fue, es y será que haya Cristo en la tierra. Si no hay Cristo en la tierra, habrá lo que había en Génesis 1:2, desorden, habrá caos, habrá vacíos y habrá oscuridad. Y no importa si hoy vemos las calles llenas de símbolos religiosos. Atrás de cada símbolo, atrás de cada imagen, atrás de cada ídolo, a través de cada santo, está vacío. No lo digo yo, lo dice la Biblia, por si hay algún hermano o hermana católico romano. Hoy podemos ver aún en la religión cristiano evangélica una serie de rituales que parecen atraer a Dios y parece Dios estar ahí, pero en realidad Cristo está ausente. El propósito eterno de Dios consiste en tener un pueblo que lo exprese, y por esta razón Dios debe impartirse a sí mismo dentro de su pueblo escogido y forjarse a sí mismo dentro de ellos. Escuche, es muy importante esto. Para poder expresar a Dios, que no puede venir el reino si no hay una expresión del reino en la tierra. Cuando el reino de Dios se acercó hace 2000 años, hubo una expresión terrenal de una realidad celestial que había entrado a esta dimensión terrenal, ¿no es cierto? Y cuando Juan el Bautista le mandó preguntar a su primo Jesús, ¿eres tú el que había de venir? Dijo, dile a mi primo que los ciegos ven, que los cojos, los paralíticos andan, que los muertos resucitan. Es decir, donde quiera que Jesús
caminaba, había una expresión del Cristo eterno que nadie veía y que si uno vio que fue Pedro, lo hizo por revelación, porque el Señor le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No podemos pretender que el reino de Dios se ha establecido en la tierra si el reino de Dios no se expresa en la tierra. La expresión de Dios en la tierra lo vimos desde que Israel sale de Egipto. Dios se expresó porque Israel no salió por sus fuerzas, por su capacidad para negociar con Faraón, por su gran capacidades y habilidades bélicas. No. Si Israel logró salir de 430 años de esclavitud, se debió a la expresión de Dios en la tierra. A eso llamamos poder. Fue la expresión de Dios la que abrió el mar rojo y pasaron. Fue la expresión de Dios, una expresión del cielo de Dios, la que provocaba que bajara el maná día a día. Era una expresión de Dios la que provocaba que un pueblo que no era guerrero derrotara a grandes y poderosos ejércitos. Y fue la expresión de Dios la que provocó que un muro en Jericó impasable lograra venirse y derrumbarse. No fueron los gritos, fue que Dios logró hacer un acuerdo con alguien en la tierra, con Josué, que Josué representa a Cristo, y cuando dos se ponen de acuerdo, el poder del cielo puede expresarse en la tierra. Pero para poder expresar a Dios, Dios necesita primeramente impartirse a sí mismo. Cuando la palabra impartirse significa meterse adentro de alguien. Si la Biblia dice que aún los cielos no pueden contener a Dios, Dios necesitaba fabricar algo en la tierra que pudiera o tuviera la capacidad de contenerlo. Y ese algo se llama la iglesia, se llama el cuerpo de Cristo. El único lugar donde Dios puede impartirse, entrar, ¿sí?, es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Pero la única manera para que Dios pueda impartirse o Dios pueda ser uno con la iglesia, necesita haber comunión, y lo aprendimos hace 2 domingos, que la palabra comunión significa tener algo en común. Si la iglesia no tiene algo en común con Cristo, no puede Cristo y la iglesia ser uno o consumar su unión. No puede Cristo impartirse, porque de la misma manera como el agua no puede impartirse o mezclarse o hacerse uno con el aceite, es de la misma manera como lo que es espiritual o eterno no puede unirse o tener comunión con la carne. Y una vez que Dios logra impartirse, lo impartido necesita formarse. Pero si solo hay impartición, pero no hay formación, no habrá expresión. Si solo hay formación sin haber impartición, solo habrá religión. Y sin impartición y sin formación, lo único que habrá será manipulación. Hay lugares, ministerios que tienen la apariencia de ser muy cristianos, pero Dios no está ahí. Por alguna razón en el libro de Apocalipsis, alguna razón, el Señor dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia o tiene que decir. Y algo que el Espíritu tenía que decirle a la iglesia es, el Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, yo entraré. Alguien que está diciendo, si alguno abre y me permite entrar, quiere decir que ese alguien, ¿dónde está? Afuera. Y alguien que está afuera es alguien que está ausente. Hay muchos ministerios que parece que Cristo está presente y le llamamos presencia de Dios a muchas cosas que no lo son. Son fabricadas a través de la manipulación en el mundo emocional o almático de las personas, haciéndole creer a las personas que Cristo está presente cuando Cristo está afuera, llame a la puerta pidiendo que lo dejen entrar. La palabra impartir significa transmitir la naturaleza divina. No hay otra manera de llegar a ser uno con Cristo
si no, Él no se imparte en nosotros, porque cuando Cristo se imparte en nosotros o cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, Él se imparte, en ese momento está siendo inyectada o impartida su naturaleza o su vida. Cuando se imparte su naturaleza, tenemos la posibilidad de llegar a ser como Él es. Vuelvo a decirlo, cuando recibimos a Cristo o Cristo se imparte en nosotros, tenemos la posibilidad de llegar a ser como Él es. No somos como Él es. Hay algo que por facilidad le llamaremos el ego o la carne, que se va a convertirse en un obstáculo para que lo impartido logre ser formado. Y el único que tiene los planos y los diseños para formar lo que fue impartido es el Espíritu Santo. Ningún programa humano tiene la capacidad para formar al Cristo interno que fue impartido. De la misma manera, dígame, ¿quién participó en la formación del Cristo eterno que se impartió sobrenaturalmente en el vientre, en el útero de María? Nadie. A los 6 años, cuando se le perdió a sus padres en la sinagoga, Él le dio cátedra, ¿sí?, a los maestros de la ley. ¿Quién lo enseñó? ¿En qué sinagoga lo enseñaron? En ninguna. Cuando Dios se imparte en su cuerpo, es decir, en la iglesia, sin duda, sin ninguna duda, el reino de Dios se ha acercado. De la misma manera, yo quiero explicar esto, de la misma manera que el semen o el esperma del varón, que es la palabra esperma, significa semilla en griego, entra, ¿sí?, al cuerpo de la mujer, y al entrar en contacto con el óvulo femenino, se da lugar un milagro que se llama concepción, ¿no es cierto? La palabra concepción significa a un proceso. La concepción es un proceso de ser engendrado o de recibir una nueva vida dentro del útero materno. La concepción no puede darse si no logra entrar la semilla, que la semilla es el esperma, y en lo humano, en lo terrenal, el esperma o la semilla la provee o proviene del varón. ¿Estamos de acuerdo? Pero por eso tiene que hacerse uno, tiene que haber una relación íntima para que logre introducir, ¿sí?, el esperma, la semilla, y una vez dentro, a través de un proceso donde millones de espermas, al eyacular, van a salir millones de espermas, pero solamente uno logrará fecundar al óvulo y dar lugar a la concepción, que la concepción es cuando un ser vivo es engendrado, cuando una nueva vida dentro del útero materno comienza a existir. Ahora, el útero, esto es en lo natural, pero el útero materno está en la iglesia, es la iglesia. Porque la iglesia fue escogida por Cristo para ser su esposa. Ahora escuche esto es muy importante, muy importante. El útero, ¿qué significa la palabra útero? Porque si usted y yo entendemos por el Espíritu lo que es el útero o la matriz, podremos entender por revelación qué es la iglesia. Y también podremos entender de lo que hoy sucede que no es iglesia. El útero significa vientre o entrañas. Pero cuando hablamos del útero o de la iglesia, que es donde se engendra, donde nace una nueva vida, cuando esa semilla divina que es Cristo logra ser impartida, el útero, escuche, representa, número 1, la capacidad para engendrar vida. La única institución autorizada por Dios para engendrar la verdadera vida Zoe en la tierra es la iglesia. El útero es el lugar donde el feto se desarrolla y por extensión la compasión, la misericordia y el amor maternal. ¿Quién carga por 9 meses al embrión o al feto? La madre.
Y espiritualmente, ¿quién representa a la madre? La iglesia. ¿No es cierto? Entonces, en la iglesia, el feto debe ser nutrido con misericordia, con compasión y con amor fraternal. Cosas que hoy, por ese afán de crecer desmesuradamente, crecer exponencialmente y crecer más allá de lo que tenemos capacidad para atender, nos lleva a que esos fetos, esos embriones espirituales, esos nuevos creyentes, donde Cristo se imparte, no reciban ni la misericordia de Dios, ni la compasión de Dios, ni el amor de Dios, porque quien se supone que debe impartirlo o dárselo de manera natural, que es la iglesia, no lo tiene, porque anda metida en tantas cosas, menos en lo que debe andar metido. El Salmo 139, verso 16, dice, mi embrión vieron tus ojos. Dios ve a una persona desde que es un embrión. ¿Qué es un embrión? Es la etapa temprana de un ser humano en el vientre materno. Es un embrión. ¿Qué es el seno materno? Las entrañas o el vientre, la iglesia. Entonces, desde que alguien nace de nuevo o recibe a Jesucristo, Dios lo ve como un embrión. Es decir, es una etapa temprana, es una etapa primera, de las primeras etapas en un proceso de desarrollo que deberá experimentar este nuevo ser que ha nacido. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una sola de ellas. Ahora, ¿a qué quiero ir? ¿Qué pasaría si la iglesia, que representa el útero, el vientre, las entrañas, la iglesia estuviera formada por puros embriones? Un embrión no está formado, está en proceso de formación. Un embrión se puede ver en cierta etapa de la gestación, ya se pueden distinguir sus manos, se puede distinguir su carita, y conforme va avanzando el proceso de gestación, son más claras, se va formando y va siendo más claro, ¿verdad? El resultado o los frutos de dicha formación. Pero si una iglesia, su membresía, los miembros de su iglesia son puros embriones espirituales, un embrión es incapaz de expresarse porque es un ser en proceso de desarrollo. Un embrión está en proceso de formación, no habla, no camina. Todos sus sistemas están en proceso de formación. Y si ese embrión, aun cuando es ya un bebé de 6 meses, ya está casi formado, por alguna razón de extrema necesidad, tiene que nacer antes de tiempo, su vida está en riesgo porque se detuvo o se interrumpió su proceso de formación. Si eso pasa en un bebé, obvio también sucede en la formación espiritual que está a cargo solamente del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres, siendo embriones espirituales, incapaces de expresar a Dios, la vida de Dios, la voluntad de Dios, son asignados a tareas ministeriales o eclesiásticas y lo único que expresan es lo que son? Porque lo que pueden llegar a ser a través de la nueva vida que fue impartida en ellos está en proceso, pero hoy es incapaz de poder expresarse. Por eso Pablo era un problema que tenía. Cuando Pablo fundó todas las iglesias, le dijo a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 13, del 11 al 13, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como un niño, pero cuando crecí dejé atrás las cosas que eran propias de un niño. Hoy las iglesias están llenas de embriones y están llenas de niños. En lugar de ser universidades donde el Espíritu Santo adiestra a hombres y a mujeres
para llevarlos en una asignación de la cual depende el avance y el establecimiento del reino de Dios. Parece un kindergarten donde lo único que un niño y una niña quiere es jugar, es ser entretenido y jugar y divertirse con otros niños. Cuando un niño se congrega en un lugar poblado de adultos, se aburre y busca una congregación donde predomine gente de su edad con la cual se identifica, con la cual lleven juguetes, donde todos se concentre en divertirse, en entretenerse, que es lo que desgraciada y vergonzosamente hoy sucede en muchos de nuestros cultos. En 1 Corintios 3, del verso 2 dice, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, el plan de Dios, el propósito eterno de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es poder expresarse, darse a conocer, y la única manera en que el Dios invisible, a quien por cierto, según las Escrituras, nadie le ha visto jamás, pueda ser visto, pueda ser conocido, es si la iglesia puede expresarlo. Si la iglesia no puede expresar la vida que se supone tiene, nadie conocerá, nadie verá al Dios del cielo, porque el Dios del cielo es un espíritu. Pues, ¿cuál es el propósito eterno? Primeramente expresarse, y para poder expresarse en la tierra, él necesita impartirse y después necesita forjarse dentro del útero materno que es la iglesia. La palabra expresar o expresarse, que es la prioridad de Dios en su plan eterno, significa hacia afuera, presionar, viene de la palabra expremere. Cuando oyes la palabra expresar, viene de expremere. ¿Qué se te viene a la mente, Roberto? Expremere, de exprimir. Y la palabra ex significa hacia afuera y premere significa presionar o apretar. No hay otra manera para sacar o expresar lo que está dentro, sino a través de la presión. El camino angosto, la puerta estrecha, es el camino de la cruz. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, nadie llegará a donde debe llegar, sino camina por el camino que yo caminé. Entonces, no podemos hoy en día expresar a Cristo y el propósito eterno queda incumplido, porque cada vez que el pastor o el profeta, a través de una profecía o una enseñanza, ejerce presión sobre el cuerpo, que es son puros niños cuyo sistema esquelético u óseo tiene osteoporosis, y al más pequeño presión hay fracturas, hay dolor, hay gritos, hay berrinches, y la gente fracturada, herida, se va de la iglesia. Solo porque el profeta les dijo la verdad, solo porque el pastor en una consejería los confrontó con su pecado y les dijo no lo que les gustaba o querían oír, sino lo que las santas escrituras dicen al respecto. Jesús es claro. Él dijo que para esto fuimos salvados, para llevar fruto. Llevar fruto es poder expresar o hacer visible lo que no se ve que está dentro de nosotros. Llevar fruto es una expresión de la madurez espiritual en la vida de la iglesia y es fundamental para poder expresar o reflejar a Cristo. Yo he escuchado a muchos hombres y mujeres de Dios decir que tenemos que imitar a Cristo, ¿no? Por más que usted y yo trate de imitar a un águila, no va a poder hacerlo. Y aunque vaya a una universidad donde lo enseñen a vestirse como águila, a cacaraquear como el águila, el día en que usted intente volar como el águila, usted va a descubrir que no tiene la naturaleza o la vida de un águila, porque está en la naturaleza o en la vida de águila, el águila, la capacidad para volar. Y no importa cuánto esfuerzo humano usted haga para ser un águila, jamás lo logrará. Jamás la religión logrará que un hombre o una mujer natural pueda ser
quien Cristo es y como consecuencia hacer las obras que Él hizo o aún mayores. El fruto, el fruto no es opcional. Toda planta, todo hijo o hija de Dios que no exprese a Cristo, que no dé fruto, que no madure, ¿qué dice la palabra? El deber del pastor, el deber del profeta es cortar a esa planta. Cuando Cristo pasó por una higuera que estaba llena de hojas verdes y que esas hojas verdes aparentaban que dentro de ella había fruto y metió la mano y la higuera no tenía fruto, ¿cuál fue la orden corporativa? La maldijo, ¿no es cierto? Entonces, no es un asunto opcional para ti, ni para mí, ni para nadie. Pero la gente, para poder llevar fruto, que es expresar a Cristo, ¿qué significa expresar? Exprimir. El Espíritu Santo, para poder sacar lo que el Espíritu Santo puso adentro. ¿Quién puso adentro al Cristo eterno de María? ¿Fue José? ¿Fue el esperma de José? ¿El que fecundó el óvulo de María? No, fue el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que puso adentro del útero de María la semilla divina, es el mismo Espíritu Santo quien puso la semilla divina dentro de ti y dentro de mí. Y Jesucristo no tuvo ninguna instrucción eclesiástica que provenía de algún rabino. Dios no lo permitió porque lo iban a echar a perder. ¿Sabe a quién echaron a perder? A Saulo de Tarso. Y Dios pasó 14 años desintoxicando, haciendo que Saulo de Tarso desaprendiera todo lo que los rabinos le habían enseñado. El fruto es una expresión de la madurez. En la zona de comodidad, dentro de 4 paredes, siguiendo rituales evangélicos, reglas aprendidas de memoria, como dice Isaías 69, nadie va a madurar, nadie va a crecer. Un hijo que cuando tiene necesidad le dice, papá, dame para ir a esto. Papá, dame para ir a cenar con mi novia. Papá, dame para ir a echarle gasolina al carro. Papá, voy a salir de viaje, dame dinero. Y el papá, consecuentando, malcriando, malformando a ese hijo, está haciendo de ese hijo un perfecto inútil. Un ser humano que nunca va a madurar, tal vez crezca cronológicamente hablando, pero va a tener 60 años y no logró madurar porque el padre, al darle todo, no lo dejó madurar, no lo dejó crecer, porque todo el potencial que estaba dentro de ese joven se desperdició en una zona de comodidad porque el padre le dio todo sin que el hijo tuviera que hacer ningún tipo de esfuerzo. El Padre Celestial no es así. Así que toda escritura que le haya mal enseñado, que todos sus berrinches, todos sus deseos, aunque no tengan nada que ver con el reino, con la voluntad perfecta de Dios o con el plan eterno de Dios, Dios se lo va a cumplir, eso es una mentira. Porque el Padre lo ama, porque el Padre me ama y porque el Padre no va a malformar en usted ni en mí la vida de su Hijo que Él impartió a través del Espíritu Santo. 3 periodos distintos para que la iglesia pueda madurar. Número 1, quebrantamiento. 2, transformación. 3, madurez. Nadie será un hombre o una mujer madura si no ha logrado ser transformado por Dios. Ser transformado no significa dejar de decir groserías. Eso puede ser una consecuencia. Ser transformado no significa dejar un vicio, el alcohol o esto, lo otro. No. Eso, cuando hablamos de transformaciones, de metamorfosis, es un cambio de forma, es un cambio de vida, es un cambio de naturaleza. Es donde la cruz le pone fin a las cosas viejas, a la vieja naturaleza, la naturaleza adámica, y es cuando la cruz es un parteaguas donde el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos comienza a formar algo totalmente nuevo, con una nueva vida, una nueva naturaleza, ahora sí, a imagen y semejanza de Dios. Entre menos meta la mano el ser humano, la imagen y la semejanza a Dios serán más fieles y de esa manera podemos expresar a Dios de una manera genuina. Pero si yo hiciera en la iglesia un llamado, pasen al frente los que quieran ser quebrantados, ¿cuántos pasarían? En una ocasión el pastor T.D. Jakes
alguien le dijo, pastor, yo quiero una doble unción de lo que usted quiere. Gente que habla sin saber, gente que oyó en una predicación que a Eliseo le tocó una doble porción que les predican verdades a medias. Y le dijo, T.D. ¿quieres una doble porción de la unción que Dios me ha dado? Sí. Y empezó a orar T.D. Jakes por ese joven. Dijo, te pido que lo quebrantes, que lo rompas, que experimente la pobreza, la enfermedad. Dijo, oiga, pastor, no me maldiga, yo no le pedí eso. Digo, para llegar a tener una unción necesitas pasar por un proceso de quebrantamiento. ¿Qué es lo que va a quebrantar la cruz? El ego, la carne, el yo, que es el peor enemigo del reino de Dios en la tierra. No hay madurez si no hay transformación, y no hay transformación si no hay quebrantamiento, y no hay quebrantamiento si no hay cruz. Y lo que hoy se ha sacado del mensaje en las iglesias es el mensaje de la cruz, porque no es popular, porque crea incomodidad a mucha gente que no quiere oír de eso. No puede haber expresión de Cristo si no hay madurez en el útero. Si lo que está en el útero, que es la iglesia, no madura, hay que sacarlo, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años mi esposa estaba embarazada, todo iba bien, pero el embrión dejó de crecer, dejó de madurar. Es decir, está muerto. Y si no hay un legrado, si no sacas lo que está dentro del útero de la iglesia, que está muerto, va a matar, tiene que haber un legrado. Hay muchas personas que la vida de Dios fue impartida, pero no maduraron, no crecieron, parecen que están vivos. Dice la Escritura, tiene el nombre de que estás vivo, pero realmente estás muerto. Y si la Biblia no saca, si el Espíritu de Dios no saca lo que está muerto de la iglesia, lo que está muerto va a acabar matando a lo que está vivo. Más claro, la parábola del trigo y la cizaña. Si la cizaña y el trigo no son separados, la cizaña va a ahogar al trigo. Por eso la Biblia dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, nunca fueron de nosotros. Madurez, en griego viene de la palabra teleios, que significa completo, perfecto, que no le falta nada. Para que un niño pueda crecer sanamente y desarrollarse, necesita haber llegado a 9 meses, porque en los 9 meses él tiene todos los sistemas, el óseo, el muscular, el nervioso, todo ha sido completado. Entonces llega el tiempo de nacer, y cuando llega el tiempo de nacer, hay contracciones para expulsar, para sacar, para poner afuera lo que por 9 meses estuvo adentro. Por eso el Señor dijo, sed perfectos, porque vuestro Padre es perfecto. La palabra perfecto, yo le voy a poner que no le falta nada, completo, ¿está no? Perfecto, maduro. Yo puse un ejemplo al principio y es la tercera vez que lo repito. Con profunda tristeza he visto en las noticias cómo países hermosos, muy educados, con una vida de muy alto nivel, multifacéticamente hablando, abrieron sus fronteras y entraron hordas de inmigrantes. No digo todos, pero la mayoría de esos inmigrantes eran gente herida por la guerra, por el hambre, por la persecución, por la injusticia, cuyo origen eran las naciones de donde venían, de África, de lugares de Medio Oriente. Venían huyendo de la guerra, de los abusos de la guerrilla, del secuestro. Todas esas gentes vienen con heridas en el alma muy profundas, vienen con odio, con resentimiento, con amargura. Y esas grandes, hermosas naciones nórdicas, Dinamarca, Noruega, Suecia, abrieron sus fronteras, le abrieron las puertas a esta gente que venía muy rota, muy herida. Y hoy en día es una pequeña raíz de amargura que venía escondida dentro de muchos de esos inmigrantes, comenzó a multiplicarse. Hoy el crimen organizado, los homicidios, los crímenes de odio están volviendo a esos lugares hermosos
en lugares inhabitables donde los verdaderos habitantes nacidos en eso ya no pueden vivir en paz porque lo que dejaron entrar se multiplicó y llenó de maldad, de violencia, de corrupción y de odio. ¿Cómo llegamos? Segunda de Pedro 3:12. Versión Palabra de Dios para todos. Esperen la llegada del día de Dios. Una pregunta, Roberto. ¿A qué le llamó Dios día? A la luz. A la luz Dios en Génesis 1 le llamó día y a la oscuridad Dios le llamó noche. Y la luz es, el día es. Esperen la llegada del día de Dios. ¿Quién es el día de Dios? Entonces, en lugar de poner el día de Dios, voy a decir Cristo. ¿Está bien? Esperen la llegada de Cristo. Escuchen. Y hagan lo posible para que llegue pronto. No es una orden, es una orden. Nosotros tenemos que hacer lo posible para que el día de Dios, para que Cristo llegue pronto. Porque si no llega pronto, la tierra regresará al estado original: caos, desorden, oscuridad. ¿Qué hay en África? Caos, desorden, oscuridad. ¿Sabía usted que por muchos años los británicos oprimieron a través del apartheid a la gente de color de Sudáfrica? Y hoy, después de décadas, donde Nelson Mandela logra reivindicar los derechos de los sudafricanos, sube al poder un gente del partido político de Nelson Mandela y empieza un genocidio, no contra los británicos, sino con gente de Dinamarca que son agricultores y están matando, le están quitando sus tierras, alentados por el presidente y por políticos de su partido, alentando el odio, el resentimiento que generacionalmente crece dentro de ellos. Basta que un político malintencionado avive, riegue esas semillas de odio, de resentimiento, de amargura que hay en miles de gentes para que den fruto. Y hoy están matando familias enteras de gente de Dinamarca, daneses, que son inocentes, que no les hicieron nada por el simple hecho de ser blancos. Y le aplaudo al presidente Donald Trump por su valor, que enfrente del público mundial exhibió a ese presidente sudamericano que quería venir, como muchos políticos de izquierda, con discursos mentirosos y manipuladores. Lo exhibió con fotos, con videos que provenían de la boca del mismo. Qué bueno, bravo presidente Donald Trump. Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible para que llegue pronto. En ese momento, ¿cuál momento, Roberto? Cuando llegue. ¿Y qué nos está diciendo Dios? Hagan lo posible. Iglesia, está en la tierra para expresar a mí, para expresarlo. Porque en la medida en que mi hijo, a través de la iglesia, se ha expresado, yo desde el cielo voy a decir, está cerca el momento. Pero si pasa el tiempo y mi hijo no es expresado o no hay frutos, ustedes están alargando el tiempo de mi regreso. ¿Lo entendemos? En ese momento, el cielo será destruido con fuego. Y todo lo que hay en él será consumido por el calor. ¿De qué te habla? El calentamiento global. Esa es una, el calentamiento global. Pero la otra, una explosión nuclear, tiene el poder para elevar la temperatura en segundos a millones de grados Celsius. Todo en un abrir y cerrar de ojos se desintegra. Por eso hoy es de vital importancia. Bueno, ya no veo. Entonces, es algo serio lo que está por venir. Muy bien. Voy a terminar con esto. Isaías 62. Todos se lo saben. Oscuridad y tinieblas vendrán sobre la tierra. Pero el Señor brillará sobre ti y su gloria aparecerá sobre ti. Es decir, cuando abunde el pecado, sobreabundará la gracia. Cuando la persecución en contra de la iglesia
se acrecente, la gracia, el poder sobrenatural de Dios se va a incrementar, no para andar haciendo shows cristianos, sino para preservar a la iglesia, su pueblo, su esposa. Dice, cuando la oscuridad y cuando las tinieblas abracen la tierra, que según yo, eso ya pasó. Dice, mi gloria aparecerá sobre ti. El problema es que es la gloria de Dios. Hoy, 9 de cada 10 cristianos usan cosas que no saben. Gloria a Dios. Y dice alguien, gloria a Dios, al hermano, gloria, gloria, ¿no es cierto? Y mucha gente le preguntas y no tiene ni la más remota idea de lo que es la gloria de Dios. Siempre, escuche lo que voy a decir, siempre que Dios es expresado, eso es gloria. Cuando Dios está escondido, no hay gloria. Cuando Dios es visto, ahí está la gloria, porque la única manera en que un Dios invisible, porque es un espíritu, es visto, es cuando el cuerpo de Cristo lo expresa o lo hace visible. Durante el día, Dios era visto como una nube, y durante la noche era visto como una columna de fuego. Eso es gloria. Voy a terminar con esta idea. Los hombres del mundo, los hombres donde Cristo está ausente, son la oscuridad del mundo. Voy a volver a decirlo, por favor. Yo les sugiero que lo apunten. Los hombres, obviamente hombres y mujeres, estoy hablando de género, los hombres del mundo donde Cristo, cuando hablo del mundo, es gente que en quien Cristo no está ausente, son la oscuridad misma. Toda persona no salva es la oscuridad. E incluso toda persona salvada sigue siendo o seguimos siendo oscuridad en gran manera. Voy a poner un ejemplo. No lo digo yo, lo dice Isaías 60. La oscuridad, ¿qué pasó en España por 9 horas que se fue la luz? Un caos, ¿no es cierto? No hay otra palabra para describir las dinámicas en España hace unas semanas que se quedaron como no sé cuántas horas sin luz. Caos. ¿Qué había en la tierra? ¿Qué predominaba en la tierra al principio? Caos. Si el diablo quiere generar caos en la tierra, tiene que quitar la luz. La luz no es algo, la luz es una persona, la luz es Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, una persona que no tiene, si Cristo no está en una persona, esa persona al no tener la luz se convierte automáticamente en oscuridad. En Sodoma y en Gomorra reinaba la oscuridad. Pero la verdadera oscuridad que hacía de Sodoma y Gomorra una ciudad oscura, cubierta por las tinieblas, eran sus habitantes. Era el género lo que caracterizaba a la gente que vivía en Sodoma y en Gomorra. ¿Estamos de acuerdo? Escuche Génesis 19, 4, 6, cuando llegan los ángeles a advertir a Lot. Antes de que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, todo estaba echado a perder. Llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa. Es decir, no había ninguna colonia, rumbo, que estuviera salvo de esto. Y le gritaron a Lot, ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Querido, termino. Segunda de Timoteo 3:1. Pablo le dice a su hijo Timoteo, debes saber esto, que los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. La frase tiempos peligrosos viene de la palabra chalepos en griego, que significa difíciles, salvajes, dolorosos, fieros, dañinos, duros de tratar. ¿De dónde vendrá el peligro? ¿Quién o qué será el enemigo?
¿De qué o de quién tendré que defenderme o protegerme? Segunda de Timoteo 3:2, ahí luego dice, porque ¿en qué radica la peligrosidad de los tiempos que están por venir o que estamos viviendo? Aquí está. Porque habrá hombres, un tipo de hombres, un tipo de raza que se gestó sin Cristo fuera del huerto del Edén, que se multiplicaron, llenaron la tierra y que a raíz de esa nueva raza Dios trajo el diluvio para exterminarlos porque la tierra estaba llena de maldad, de violencia y de corrupción. Génesis capítulo 5. ¿Dónde estaba la maldad, la violencia y la corrupción? En esa nueva raza sin Cristo. Porque la tierra sin Cristo es Génesis 1:2, una tierra desordenada como hoy, una tierra vacía como hoy y una tierra dirigida por la oscuridad, donde se ama la oscuridad más que a la luz, porque la oscuridad pone en evidencia nuestras malas obras. La peligrosidad que caracterizará los tiempos por venir, escucha, es la expresión de la naturaleza o de la esencia del ser humano. ¿Quién provocó que se extinguieran muchas razas de animales? El ser humano. ¿Quién contaminado los ríos, los mares y las lagunas? El ser humano. La contaminación es la expresión del egoísmo, del materialismo, del hedonismo del ser humano, ¿no es cierto? ¿De dónde vienen los asesinatos, según Jesús? Del corazón, ¿no es cierto? Porque del corazón, todo lo que hay en el corazón, tarde o temprano, verbal o de alguna manera se va a expresar, porque es lo que está en el corazón es lo que en realidad somos. La raza o naturaleza, la raza humana, es el peor enemigo que deberemos enfrentar. Hoy, a volver a decirlo, por favor, apúntalo. La raza humana sin degenerada, y cuando hablo raza humana degenerada, es alguien que no ha sido regenerado por el proceso del evangelio. Es el peor enemigo que vamos a enfrentar. Mateo 10, 34 y 36. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. ¿Dónde estarán los enemigos? ¿Dónde están los enemigos de México? En México. ¿Dónde están los enemigos del PRI? Dentro del PRI. ¿Dónde están los enemigos de México? No están dentro del PRI, están dentro de México. ¿Dónde están tus enemigos? Dentro de tu propia casa, dentro de ti. Querido, todos esos millones de inmigrantes que traspasaron las fronteras y poblaron ciudades hermosas, bellas, que tienen toda una historia que contar. Todos esos inmigrantes traían adentro de ellos, traían raíces, traían cizaña, traían una raíz de religiones falsas, traían ideologías, traían conceptos equivocados, traían odio. Cuando algo que estaba dentro de alguien se desborda, provocará una inundación. Y cuando hablamos de inundación, estamos hablando de la palabra inundación es la cantidad excesiva de algo. Hoy hay una cantidad excesiva de crimen, de violencia, de secuestros, de injusticia, de corrupción en el gobierno. Hoy hay una abundancia, una cantidad excesiva de todo lo malo y hay una escasez excesiva de todo lo bueno. La primera venida de Jesucristo, su objetivo era restaurar la paz entre el Padre y la creación. Pero la segunda venida, dice él, que él traerá espada. La primera venida fue en buena onda, la segunda nos dio demasiado tiempo, más de 2000 años, para hacer lo que él
nos encomendó, su voluntad, no la tuya ni la mía, ni la del pastor ni la del apóstol, su voluntad, no la nuestra. Querido, si algo ha infectado a la iglesia, si algo ha retardado o impedido que la iglesia, el útero, la matriz, el vientre espiritual de Cristo, dé hijos a luz y exprese la grandeza y la belleza del Dios Santo, es la secularización. Cuando hablamos de secularización, hablamos de una tendencia global, de una tendencia mundial caracterizada por la disminución. Escuche, la secularizar algo es la disminución de la influencia religiosa en la sociedad. Secularizar la iglesia significa apartarse de la Biblia como revelación de Dios y pretender dejar fuera a Dios de la escena diaria. Hoy Dios está fuera de la escena. Si no, Dios no dijera en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre y me deja entrar, Él está afuera. Él ha sido sacado y ha sido reemplazado por el hombre. Hoy el centro de todo es el hombre, son los proyectos del hombre, son los deseos del hombre, son los anhelos del hombre, son los antojos del hombre. Que el hombre nos hemos corrompido de tal manera que no nos parecemos al leproso que fue sanado y regresó a darle la gloria a Jesucristo. Nos parecemos a los 9 leprosos, que somos bendecidos, salvados por Él en la cruz, por su sangre preciosa, el Espíritu Santo con paciencia por 20 años nos ha pastoreado, nunca nos ha dejado, y somos gente desagradecida, gente que seguimos en el día a día caminando por donde nos da nuestra gana caminar. De boca decimos amar a Dios, pero cuando expresamos lo que somos, Dios dice, su corazón está lejos de mí. Me dicen Señor, pero hacen lo que quieren. La iglesia actual es una iglesia antropocéntrica, donde el centro de toda la actividad eclesiástica es el hombre. 3, querido, yo lo que le pido que piense, que medite en esta tarde es lo siguiente. Hay una película, creo que está en Netflix, se llama Nuevo Orden. Véala, le va a dar una idea de lo que se nos viene. En esa película llamada El Nuevo Orden, las masas, las multitudes, o lo que los gobiernos llaman el pueblo, las grandes mayorías, las grandes multitudes han sido víctimas sin duda de la injusticia, del maltrato y del abuso. Esto proviene no de un partido político, esto proviene desde la conquista española en México. Sin embargo, las multitudes, las grandes multitudes o los pueblos están llenos de odio, de resentimiento, de amargura, de enojo, y todo eso está contenido o está reprimido. Todo lo que acabo de decir, el odio, el resentimiento, la amargura, es como si fuera un barril de pólvora. Basta que un líder con influencia se pare en un púlpito y disperse a través de los medios de comunicación unas palabras para alentar ese odio, esa amargura, ese resentimiento, ese barril de pólvora va a explotar. No solamente está pasando en México, está pasando en todo el mundo. Hay un odio inexplicable contra Israel. Le guste a quien le guste, soberanamente Dios escogió al pueblo de Israel y dejó muy claro, quien bendiga a Israel será bendecido. Le guste a quien le guste. El centro de todo el reloj y la agenda profética de Dios es Israel. ¿Quieres saber qué tan cerca estamos del fin? Ve a Israel. Estamos a nada de que Israel sea rodeado. Israel tiene ahorita conflictos bélicos, guerras por todos lados. Querido,
el odio, el resentimiento de las mayorías contra Israel y la simpatía inexplicable por los palestinos y por los grupos de Hamas y los grupos de Hezbollah, grupos terroristas que se dedican a matar, a asesinar, grupos que en su misión es, nuestra misión, nuestra razón de ser en la vida es destruir a Israel. ¿Cómo puede crecer en el mundo la simpatía por un grupo cuya misión es destruir? Está pasando. En las naciones inexplicablemente crece como la mala hierba una simpatía por liderazgos que destruyen las naciones, destruyen la economía, destruyen la paz, celebrando acuerdos con el mal. Y la gente los ama, les aplaude y simpatiza. Eso no está pasando solo en México, eso está pasando en el mundo entero. Eso es a lo que nos vamos a enfrentar. En esta película que les comento, está celebrándose una boda en una colonia super mega fifí en la Ciudad de México, de altos niveles económicos, llena de servidumbre, llena de guaruras o guardaespaldas, y de repente los guardaespaldas reciben una llamada donde la turba salvaje, donde el pueblo, donde esta gente infectada con odio, resentimiento, que responsabiliza o culpa a los ricos de todo lo que ellos no tienen o les pasa, irrumpen a esta boda, matando, golpeando, lastimando, violando, y para sorpresa del dueño, gran parte de su servidumbre y gran parte de sus guardaespaldas eran parte también de esa turba salvaje. De la misma manera, metafóricamente hablando, una gran parte de gente que está dentro de nuestras congregaciones son gente llena de odio, de resentimiento y de envidia. Gente que cuando venga esta gran apostasía se van a unir, no para construir el plan eterno y la voluntad, sino para destruir a la iglesia, para destruir la reputación de un hombre o de una mujer de Dios que con defectos y errores ha sacrificado su vida para seguir a Jesucristo. Eso nos enfrentamos, al odio masificado, a un odio exponenciado que mueve a una turba salvaje de personas. ¿Dónde se va a esconder? En su casa no estará salvo, en un hotel no estará salvo. ¿A dónde se va a refugiar de eso? Y yo recuerdo hace muchos años en una serie de televisión que mi esposa decía, en los muertos vivientes, en los zombies, Walking Dead. Los zombies no eran el principal problema en esa época post-apocalíptica, porque caminaban lento, porque si corrías no te alcanzaban, etc. El verdadero problema radicaba en las tribus de humanos donde expresaban quién en realidad siempre habían sido, donde se mataban, destruían. El verdadero peligro lo representaban los seres humanos llenos de heridas, de odios, de resentimiento, de egoísmo, de ambición, de control, que los muertos vivientes. Hay gente que se preocupa si los fantasmas y estos, preocúpese por los que están vivos, porque todos los demonios que voy a predicar el próximo domingo, todos los demonios que van a salir del abismo en una nube de humo, van a buscar un lugar donde reposar. Van a buscar una casa donde meterse, donde habitar. Y esa casa justamente son esas tierras no regeneradas, todos esos hombres y mujeres no regenerados por la obra y el poder del Evangelio de Jesucristo. Me atrevo a decir que 9 de cada 10 personas son un hábitat de demonios. Van a ser 9 contra 1. ¿Cómo defenderse de eso? Solo el Espíritu Santo nos dará la fuerza para resistir y estar firmes durante el día malo. Y como es nuestra costumbre, recordarle que todo se está viniendo abajo, todo está colapsando. Todos los sistemas, en una ocasión,
en una isla en Bahamas, en una gran reunión con el doctor Miles Monroe, que en paz descanse. Uno de sus invitados, un gran pastor de la ciudad de Nueva York, decía lo siguiente: toda institución humana va a colapsar, se va a derrumbar, porque tiene dentro de sí misma los gérmenes, las bacterias de su creador, de su fundador, el hombre. La economía del mundo ya no soporta, está gravemente endeudada. El peso de la deuda va a provocar que todo se venga abajo. El advenimiento de la inteligencia artificial y la robótica en los próximos 5 años provocará que millones de puestos de trabajo, de empleos, desaparezcan. Una sociedad donde el desempleo aparece y la falta y la producción de nuevos empleos no existe, el caos, la delincuencia aparecerá. Querido, hoy es el tiempo de diezmar y de ofrendar, porque el diezmo es el diseño bíblico para blindar, proteger, vacunar a nosotros y a nuestra casa. Y desde una posición privilegiada, no por lo que hicimos, sino por lo que hizo Cristo por nosotros, veremos caer 1,000 a un lado y 10,000 al otro. Y esta plaga que azotará a la humanidad no podrá tocar todas aquellas vidas donde realmente mora Cristo. Querido, lo digo con temor y temblor porque a lo mejor ni en mí mora. Pero todos debiéramos todos los días hacer un examen. No usted, sino el Espíritu Santo. Señor, ¿realmente soy el templo del Espíritu Santo? ¿Realmente Cristo está siendo forjado por el Espíritu Santo en mí? ¿Realmente soy una expresión de Cristo? ¿O simplemente soy un florero? ¿Soy un adorno en la iglesia? ¿Soy un elemento que no aporta, que no produce, que no expresa, que no lleva fruto? Porque todo lo que no dé fruto será cortado. Todo lo que no dé fruto será echado afuera, a las tinieblas, donde será el llorar y el crujir de dientes. Vamos a diezmar y vamos a ofrendar, hermano. Por una razón, porque el destructor, el devorador, que dice Malaquías 3:10, va a pasar destruyendo economías familiares, la economía de negocios, pequeñas y medianas empresas, sus economías van a ser devoradas, destruidas. Que en su casa y en la mía el devorador vea lo mismo que vio en Egipto. La sangre de un cordero inmolado, y cuando la vea diga: aquí no puedo entrar. Esta economía no la puedo tocar, y tenga que pasar de largo. El Señor te bendiga. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor ponga en ti paz. Que el Señor bendiga el fruto de tu vientre y el fruto de tus manos. Que todo lo que tú hagas en esta próxima semana, el Dios del cielo lo haga prosperar. Que tú te vuelvas la expresión del Todopoderoso y que los potifares que viven, existen o trabajan cerca de ti puedan ver una expresión de un Dios invisible a través de ti, y que te vuelvas en el testimonio vivo de que Dios existe, y que sin necesidad de abrir tu boca, tus amigos, compañeros, familiares inconversos te digan: quiero ser como tú, quiero ser capaz de hacer lo que tú haces, llévame, condúceme por ese camino. Amén, amén, amén. Hasta luego.